Hay una pregunta que casi nadie se hace, pero que una vez formulada resulta imposible de ignorar. ¿Y si los Anunnaki no fueron los primeros? ¿Y si los dioses sumerios, esos seres que supuestamente descendieron del cielo para gobernar la tierra y crear a la humanidad, no llegaron a un planeta vacío sino a uno que ya tenía dueños? Piénsalo un momento. Los propios textos mesopotámicos no comienzan con los Anunnaki. Comienzan con el caos primordial, con Apsu y Tiamat, con fuerzas y seres que existían antes de que An, Enlil y Enki establecieran su dominio. El Enuma Elish describe una guerra cósmica, un conflicto violento entre generaciones de dioses donde los más jóvenes derrotan a los más antiguos. ¿Fue esto simplemente una metáfora del orden triunfando sobre el caos, o fue la memoria de una conquista real, de una invasión, de un cambio de régimen cósmico? ¿Qué había aquí antes de los dioses que conocemos? ¿Quién construyó sobre lo que ellos reconstruyeron? ¿Y qué pasó con los verdaderos primeros habitantes de este mundo? Si estas preguntas despiertan tu curiosidad, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que disfrute de estos misterios tanto como tú. Y déjame un comentario. ¿Crees que los Anunnaki fueron realmente los primeros o heredaron un mundo que ya tenía historia? Ahora, prepárate para un viaje más allá de la historia conocida, más allá incluso de la prehistoria que los arqueólogos reconocen. Vamos a explorar la posibilidad de que la Tierra haya sido habitada por inteligencias que precedieron a los dioses, seres cuya existencia fue borrada, pero cuyos ecos permanecen en fragmentos de mito, en anomalías arqueológicas, en las sombras de los textos más antiguos. Cierra los ojos por un momento. Siente la vastedad del tiempo geológico, los millones de años durante los cuales este planeta existió antes de que cualquier memoria humana comenzara a registrar lo que ocurría. En esa inmensidad, casi cualquier cosa podría haber surgido y desaparecido sin dejar rastro. Estás a punto de despertar en un tiempo antes del tiempo de los dioses, en la era de los primeros, los verdaderos primeros. Cuando los sumerios hablaban del principio, no comenzaban con los Anunnaki. Comenzaban con algo anterior, algo más antiguo, algo que existía antes de que los dioses del cielo descendieran a reclamar la tierra como suya. En los fragmentos más oscuros de sus textos, en las líneas más difíciles de traducir, hay referencias a presencias que habitaban el planeta antes de la llegada de An, Enlil y Enki. Los académicos las clasifican como metáforas del caos primordial, personificaciones de fuerzas naturales que el cosmos ordenado eventualmente dominaría. Pero, ¿y si eran algo más literal? ¿Y si los sumerios estaban recordando con la imprecisión de memorias transmitidas durante eras, encuentros con seres que no eran los dioses que conocemos? ¿Y si los Anunnaki no fueron los primeros señores de este mundo, sino los conquistadores de un reino que ya tenía dueños? El Enuma Elish, el poema babilónico de la creación que se basa en tradiciones sumerias más antiguas, comienza no con los dioses conocidos, sino con Apsu y Tiamat. Apsu era el océano primordial de agua dulce, Tiamat, el mar salado. Antes de que existiera cielo o tierra, antes de los dioses, existían estas presencias acuáticas mezcladas en un estado de indeterminación. De ellas surgieron las primeras generaciones de dioses, pero Apsu y Tiamat eran anteriores, primordiales, diferentes. Lo que resulta perturbador es que Apsu y Tiamat no son simplemente abstracciones. Son personificados como seres con voluntad, con emociones, con capacidad de actuar. Apsu se irrita por el ruido de los dioses más jóvenes y conspira para destruirlos. Tiamat, después de la muerte de Apsu, crea un ejército de monstruos para vengar a su consorte. Estos no son comportamientos de fuerzas naturales, impersonales. Son comportamientos de entidades conscientes. El conflicto que sigue, donde Marduk derrota a Tiamat y usa su cuerpo para crear el cosmos ordenado, ha sido interpretado como la victoria del orden sobre el caos, de la civilización sobre lo salvaje.
pero también puede leerse como la derrota de los antiguos por los nuevos, la subyugación de quienes estaban antes por quienes llegaron después. Marduk no crea desde la nada, construye usando los restos de lo que derrotó. Los textos sumerios más antiguos, anteriores a la versión babilónica del mito, contienen referencias aún más oscuras. Hablan de los que estaban antes, de las potencias del abismo, de seres que existían en un tiempo que precedía al tiempo como los sumerios lo medían. Estos fragmentos son difíciles de interpretar porque el vocabulario es arcaico y las referencias no aparecen en contextos que permitan clarificación. Pero su existencia sugiere que los sumerios tenían conciencia de algo anterior, algo que los precedía incluso a ellos y a sus dioses. Imagina la Tierra hace cientos de millones de años, antes de los dinosaurios, antes de los primeros vertebrados terrestres, cuando los océanos dominaban un planeta que aún no conocía el paso de ningún pie. Ahora imagina que en algún momento de ese vasto abismo temporal, algo inteligente surgió, algo que construyó, que pensó, que dejó huellas que el tiempo casi ha borrado. Los geólogos nos dicen que la vida compleja tiene aproximadamente 540 millones de años de historia. Los paleontólogos documentan extinciones masivas que eliminaron hasta el 96% de las especies existentes. En ese tiempo enorme, en esos ciclos de destrucción y renacimiento, ¿es imposible que alguna forma de inteligencia haya surgido y desaparecido sin dejar rastro reconocible? Los sumerios hablaban de la Tierra como si hubiera tenido historia antes de ellos, antes de los Anunnaki, antes de cualquier cosa que tuviera nombre. La escala temporal de la historia geológica de la Tierra desafía la comprensión humana. Nuestra especie existe desde hace aproximadamente 300.000 años. La civilización registrada tiene unos 5.000, pero la vida en la Tierra tiene más de 3.500 millones de años. Los dinosaurios dominaron el planeta durante 160 millones de años. 500 veces más tiempo del que lleva existiendo el Homo sapiens. En esa inmensidad, la idea de que solo nosotros hayamos desarrollado inteligencia parece estadísticamente improbable. Los paleontólogos señalan, con razón, que no hemos encontrado evidencia de civilizaciones tecnológicas anteriores a la humana. No hay ciudades de dinosaurios enterradas, no hay herramientas de trilobites, no hay registros de culturas previas. Pero, ¿qué sobreviviría de nuestra civilización dentro de 100 millones de años? Las ciudades se erosionarían, los metales se corroerían, el plástico se degradaría. Solo quedarían anomalías geológicas sutiles, cambios en la composición química de los estratos, distribuciones inusuales de ciertos elementos, quizás algunas estructuras en las capas de roca más resistentes. El concepto de la hipótesis siluriana, propuesta en 2018 por los científicos Gavin Schmidt y Adam Frank, explora precisamente esta posibilidad. Si una civilización industrial hubiera existido hace decenas de millones de años, ¿qué evidencia quedaría? La respuesta perturbadora es muy poca, y probablemente la confundiríamos con fenómenos naturales. Los cambios climáticos del pasado, las extinciones masivas, las anomalías geoquímicas en el registro geológico podrían teóricamente contener señales de actividad tecnológica que no sabemos reconocer. Los sumerios no tenían conocimiento de la geología moderna, pero sus textos tratan a la Tierra como un lugar con historia profunda, no simplemente como un escenario creado para los dramas de dioses y hombres. Las referencias al Apsu como un lugar de potencias primordiales sugieren conciencia de profundidades que precedían al orden conocido. Estaban los sumerios preservando, en forma mitológica, intuiciones sobre la antigüedad del mundo que solo la ciencia moderna ha comenzado a cuantificar. Hay objetos en museos de todo el mundo que los curadores prefieren no exhibir porque generan preguntas incómodas. Esferas de metal encontradas en estratos geológicos de 2.800 millones de años de antigüedad en Sudáfrica.
huellas de zapatos aparentemente humanos en roca de 300 millones de años en Utah, un martillo de hierro incrustado en piedra caliza del Cretácico en Texas. La ciencia convencional descarta estos hallazgos como contaminación, como errores de identificación, como fraudes, y en muchos casos probablemente tiene razón. Pero la persistencia de estas anomalías, su aparición en diferentes lugares y contextos, plantea una pregunta que pocos quieren formular: ¿y si algunos de estos objetos son genuinos? ¿Y si representan los últimos vestigios de civilizaciones tan antiguas que la propia roca las ha absorbido? Las esferas de Klerksdorp, encontradas en depósitos minerales de Sudáfrica, son quizás los objetos anómalos más desconcertantes. Son esferas de forma casi perfecta, algunas con surcos ecuatoriales, encontradas en rocas datadas en 2.800 millones de años. Los geólogos oficiales las explican como concreciones naturales, formaciones minerales que pueden producir formas esféricas bajo ciertas condiciones. Esta explicación es plausible, pero no explica completamente la regularidad de algunas esferas ni la presencia de surcos que parecen maquinados. El martillo de Londres encontrado en Texas en 1936 es otro caso controvertido. El objeto, aparentemente un martillo de hierro con mango de madera, estaba incrustado en roca caliza que se dató en aproximadamente 400 millones de años. Los escépticos señalan que la datación de la roca circundante no necesariamente indica la edad del objeto. Podría haberse incrustado más recientemente a través de procesos geológicos, pero la investigación sobre el objeto ha sido limitada y las preguntas permanecen. Las huellas de Meister, descubiertas en Utah en 1968, muestran lo que parece ser una pisada de sandalia aplastando trilobites en roca de más de 500 millones de años de antigüedad. Los paleontólogos han señalado que la huella podría ser una ilusión pareidólica, un patrón natural que nuestro cerebro interpreta como una pisada. Esta explicación es razonable, pero el descubrimiento nunca ha sido investigado exhaustivamente. Lo que resulta notable es la consistencia con la que estos hallazgos son descartados sin investigación rigurosa. Si incluso uno de ellos fuera genuino, las implicaciones serían tan revolucionarias que justificarían atención intensiva. La reluctancia a investigar sugiere quizás menos certeza de lo que los pronunciamientos oficiales indican, o quizás simplemente refleja las prioridades limitadas de instituciones académicas con recursos finitos. Si los Anunnaki heredaron un mundo que ya había tenido habitantes inteligentes, algunos de estos objetos anómalos podrían ser los únicos vestigios de esa era anterior, fragmentos que sobrevivieron por puro accidente a los eones de erosión, sedimentación y transformación geológica. El Apsu en la cosmología sumeria no era simplemente un océano subterráneo de agua dulce. Era el dominio de fuerzas primordiales, el lugar donde habitaban seres que precedían al orden cósmico establecido. Apsu, el dios masculino de estas aguas, fue asesinado por Enki en el mito babilónico de la creación, lo que permitió a los dioses más jóvenes establecer su dominio. Pero, ¿quién era Apsu realmente? ¿Y qué otros seres habitaban las profundidades del Apsu antes de que Enki construyera su templo sobre el cadáver del dios derrotado? Los textos hablan de criaturas que emergían del abismo, de seres cuya naturaleza difería fundamentalmente de los Anunnaki, de presencias que incluso los dioses trataban con cautela. El Apsu no estaba vacío cuando los Anunnaki llegaron. Tenía sus propios habitantes, sus propios señores, su propia historia. El mito del asesinato de Apsu es central al Enuma Elish. Según la narrativa, Apsu estaba perturbado por el ruido de los dioses más jóvenes que retozaban sobre él. Confió a Tiamat su plan de destruirlos, pero ella se opuso. Sin embargo, Ea, la versión babilónica de Enki, descubrió el complot y actuó primero. Hechizó a Apsu con un sueño mágico y lo mató mientras dormía. Luego, Enki estableció su morada sobre el cadáver de Apsu, creando su templo en las aguas primordiales que había conquistado. Esta narrativa tiene implicaciones profundas.
El Apsu no fue creado por los Anunnaki. Existía antes que ellos. Los Anunnaki lo conquistaron y lo ocuparon, construyendo su orden sobre los restos del anterior. El templo de Enki en Eridu, el E-Apsu, literalmente significa casa del abismo, sugiriendo que fue edificado sobre o en el dominio del dios derrotado. Los textos hablan de otras criaturas del Apsu además de Apsu. Hay referencias a monstruos acuáticos, a seres de formas extrañas, a potencias que incluso los dioses temían o respetaban. Tiamat, después de la muerte de Apsu, creó 11 tipos de monstruos para su ejército: el dragón feroz, la gran serpiente marina, el Lagmu, el Ugayu, el perro rabioso, el hombre escorpión y otros. Estos no eran simplemente animales salvajes, eran seres con naturaleza propia, creaciones de la diosa primordial para enfrentar a los usurpadores. El hecho de que estos monstruos tuvieran que ser creados para la guerra sugiere que los seres originales del Apsu habían sido insuficientes para resistir a los Anunnaki. Pero la necesidad de crear un ejército también implica que había algo que defender, algo valioso en el dominio primordial que los nuevos dioses querían. No era simplemente caos lo que los Anunnaki derrotaron. Era un orden diferente, con sus propios habitantes, sus propias estructuras, sus propias leyes. El libro de Enoc, texto judío que preserva tradiciones antiguas, habla de los vigilantes, seres celestiales que observaban la tierra desde las alturas antes de descender y mezclarse con la humanidad. Pero las tradiciones mesopotámicas, más antiguas que el texto de Enoc, contienen referencias similares a entidades que observaban, que vigilaban, que registraban. No eran los Anunnaki activos que bajaban a gobernar y crear. Eran algo diferente, más pasivo, pero quizás más poderoso, presencias que existían antes de que el drama de dioses y hombres comenzara. Algunos investigadores los han llamado los ancianos, los seres primordiales cuya existencia precedía a la de los dioses conocidos. Si tales entidades existieron, su perspectiva sobre el cosmos sería radicalmente diferente de la nuestra. Para ellos, los Anunnaki serían recién llegados, y la humanidad, una especie de ayer. Los vigilantes del libro de Enoc son descritos como 200 ángeles que descendieron al monte Hermón y tomaron esposas humanas. Sus hijos fueron los Nefilim, gigantes de fuerza y apetito extraordinarios. Los vigilantes también enseñaron a la humanidad artes prohibidas: metalurgia, cosmética, hechicería, astrología. Por estas transgresiones fueron castigados por Dios, encadenados en lugares oscuros hasta el juicio final. Esta narrativa tiene paralelos evidentes con tradiciones mesopotámicas sobre los Apkallu, los sabios que emergieron del mar para enseñar a la humanidad las artes de la civilización. Los Apkallu también eran seres no humanos que transmitieron conocimiento prohibido o sagrado a los primeros hombres. La diferencia es que en la tradición mesopotámica, los Apkallu generalmente son vistos positivamente, mientras que los vigilantes de Enoc son castigados por su intervención. Pero hay referencias más oscuras en los textos mesopotámicos, menciones de seres que observan pero no actúan, que registran pero no intervienen. Estos no son los dioses activos del panteón conocido, ni los Apkallu que enseñan. Son algo diferente, entidades cuya función parece ser simplemente estar presentes, testigos silenciosos de todo lo que ocurre. ¿Quiénes son estos observadores? Una posibilidad es que sean los últimos vestigios de una era anterior, seres que sobrevivieron a la conquista de los Anunnaki, pero fueron relegados a un rol pasivo, sin el poder para intervenir, pero tampoco eliminados completamente. Su observación silenciosa sería el residuo de una presencia que una vez fue más activa, antes de que el nuevo orden los marginara. El Enuma Elish, el poema babilónico de la creación, describe una guerra cósmica entre generaciones de dioses. Marduk derrota a Tiamat, la diosa del caos acuático, y usa su cuerpo para crear el cielo y la tierra. Pero esta guerra no es la única mencionada en los textos mesopotámicos.
Hay referencias más oscuras a conflictos anteriores, a batallas que ocurrieron antes de que el orden actual se estableciera, a enemigos que no eran simplemente fuerzas del caos, sino civilizaciones, poderes organizados que resistieron la llegada de los nuevos señores. La mitología griega habla de la titanomaquia, la guerra entre olímpicos y titanes. La tradición hindú describe batallas entre devas y asuras. ¿Preservan estas narrativas memorias de un conflicto real? ¿Una guerra que determinó quién gobernaría la Tierra y el cosmos? La batalla entre Marduk y Tiamat es descrita con detalle épico en el Enuma Elish. Tiamat, después de la muerte de Apsu, creó un ejército de monstruos y nombró a Kingu como su general y consorte. Los dioses más jóvenes, aterrorizados, buscaron un campeón. Marduk aceptó el desafío a cambio de la supremacía sobre todos los dioses y resultaba victorioso. La batalla fue feroz. Marduk atrapó a Tiamat en una red, le arrojó el viento maligno para hinchar su cuerpo y la atravesó con una flecha. Luego cortó su cadáver por la mitad. Una parte se convirtió en el cielo, la otra en la tierra. De su saliva hizo las nubes, de sus ojos surgieron los ríos Tigris y Éufrates. Esta narrativa de creación a través de violencia tiene paralelos en otras mitologías. En la tradición nórdica, Odín y sus hermanos mataron al gigante primordial Ymir y crearon el mundo con su cuerpo. En la mitología china, Pangu murió después de separar el cielo de la tierra, y sus partes corporales se convirtieron en los elementos del mundo. El patrón es consistente. El cosmos ordenado surge de la destrucción violenta de un ser primordial. Pero, ¿qué fue lo que murió realmente? ¿Simplemente una abstracción del caos o una civilización, un orden diferente que fue derrotado para que el nuevo pudiera surgir? Los monstruos de Tiamat, las 11 criaturas terribles que creó para su ejército, no parecen ser simples bestias salvajes. Son seres con identidades, con formas definidas, con funciones específicas. Parecen ser los productos de una cultura, de un poder creativo que sabía lo que hacía. Si la guerra primordial fue real, si representó el choque entre quienes habitaban la Tierra y quienes llegaron a conquistarla, entonces los mitos de creación que hemos heredado son historias de los vencedores. La perspectiva de los vencidos, si alguna vez existió, fue borrada junto con ellos. Hay un tema recurrente en las mitologías de todo el mundo. Los dioses poseen secretos que no comparten con la humanidad, conocimientos que mantienen ocultos por razones que no explican. En Mesopotamia, los Me, las esencias del conocimiento, eran custodiados celosamente por Enki, revelados solo parcialmente y a quienes él eligiera. Pero, ¿qué pasaría si el secreto más profundo no fuera sobre técnicas o rituales, sino sobre historia? ¿Qué pasaría si los Anunnaki hubieran acordado entre ellos no revelar lo que había existido antes de su dominio, borrar toda memoria de los predecesores que habían derrotado o desplazado? Un pacto de silencio cósmico explicaría las lagunas en las narrativas mitológicas, los saltos inexplicables entre el caos primordial y el orden divino, la sensación de que algo falta en las historias que nos han llegado. Los textos mesopotámicos contienen advertencias explícitas contra la revelación de ciertos conocimientos. Colofones en tablillas rituales especifican que el contenido no debe ser mostrado a no iniciados. Penalidades severas se describían para quienes divulgaran secretos sagrados. Esta estructura de conocimiento estratificado era común en las religiones antiguas, pero ¿qué se ocultaba en los niveles más altos? La respuesta convencional es que se ocultaban técnicas rituales, procedimientos adivinatorios, fórmulas mágicas que otorgaban poder a quienes las conocían. Mantener estos conocimientos restringidos aseguraba el poder de las élites sacerdotales. Esta explicación es probablemente correcta para la mayoría de los casos, pero hay indicios de que ciertos conocimientos eran de naturaleza diferente, no técnica, sino histórica. Referencias a los días antes de los dioses, a lo que ocurrió en el principio, a verdades que no deben ser dichas.
Estos fragmentos sugieren que había narrativas sobre el pasado que se mantenían ocultas deliberadamente. Si los Anunnaki conquistaron a predecesores que ya habitaban la Tierra, tendrían razones poderosas para ocultar este hecho. Un nuevo régimen se legitima más fácilmente si parece haber existido desde siempre. Admitir que fueron conquistadores, no creadores originales, debilitaría su autoridad. Mejor borrar toda memoria de lo anterior y presentarse como los únicos dioses que jamás existieron. El silencio de los textos sobre lo que precedió a los Anunnaki podría no ser accidental, sino deliberado. El resultado de un pacto entre los dioses vencedores para no mencionar lo que habían derrotado. Los fragmentos que han sobrevivido, las referencias oscuras a poderes primordiales, serían los restos que escaparon al borrado, indicios de una verdad que se quiso, pero no se logró suprimir completamente. Eridu, la ciudad más antigua del mundo según la tradición sumeria, tiene algo peculiar en su registro arqueológico. Los 18 templos superpuestos que los excavadores encontraron están todos orientados de la misma manera, como si siguieran un plano establecido desde el principio. Pero en los niveles más profundos, debajo de lo que los arqueólogos identifican como el primer templo sumerio, hay indicios de ocupación anterior, estratos que no encajan claramente con lo que vino después. Los sumerios decían que Enki fundó Eridu, pero ¿qué significa fundar? ¿Construir desde cero en terreno virgen o reclamar y reconstruir un sitio que ya tenía significado sagrado? Si Eridu fue edificada sobre ruinas anteriores, esas ruinas pertenecerían a quienes habitaron el lugar antes de los Anunnaki, los verdaderos primeros ocupantes de la ciudad más antigua. Las excavaciones en Tel Abu Shahrain, el sitio de la antigua Eridu, revelaron una secuencia estratigráfica extraordinaria. El nivel más profundo, datado en aproximadamente 5.400 años antes de nuestra era, contenía un pequeño templo que ya mostraba las características arquitectónicas que definirían la construcción sagrada mesopotámica durante milenios. Pero debajo de este nivel, los excavadores encontraron estratos de ocupación que no podían clasificar claramente. La explicación convencional es que estos estratos representan las primeras fases del asentamiento humano en la región, anteriores al desarrollo de la arquitectura monumental. Los primeros habitantes habrían sido pobladores simples cuyas estructuras dejaron pocas huellas. Solo gradualmente desarrollaron la capacidad de construir los templos que después dominarían el sitio. Pero esta explicación tiene problemas. El primer templo sumerio aparece ya sofisticado, con orientación precisa, con características que implican planificación cuidadosa. No hay evidencia clara de las etapas de desarrollo previas que esperaríamos si la arquitectura del templo hubiera evolucionado localmente. Es como si alguien hubiera llegado al sitio ya sabiendo cómo construir templos, siguiendo un modelo establecido en otro lugar o en otro tiempo. La tradición sumeria dice que Enki eligió Eridu como su morada terrestre, porque era el punto donde las aguas dulces del Apsu emergían a la superficie. Pero si el Apsu ya tenía habitantes antes de Enki, si había sido el dominio de Apsu antes de su muerte, entonces el sitio tendría historia anterior. Enki no habría fundado Eridu, sino reclamado un lugar que ya era sagrado, construyendo su templo sobre las ruinas de lo que había existido antes. La serpiente aparece en las mitologías de prácticamente todas las culturas antiguas, frecuentemente asociada con sabiduría, con conocimiento secreto, con poder primordial. Los nagas hindúes, los dragones chinos, Quetzalcóatl en Mesoamérica, la serpiente del Edén en la tradición bíblica. En Mesopotamia, figuras reptilianas aparecen en sellos cilíndricos, en relieves, en textos que hablan de seres cuya naturaleza difería de los Anunnaki antropomorfos. Algunos investigadores han especulado que estas representaciones preservan memorias de encuentros con seres no humanos, quizás descendientes de linajes evolutivos que se desarrollaron independientemente de los mamíferos,
La ciencia convencional considera esto imposible, pero los paleontólogos reconocen que los dinosaurios dominaron la Tierra durante 160 millones de años, tiempo suficiente para que la inteligencia pudiera haber evolucionado en algún linaje, ahora extinto. La figura del hombre serpiente aparece en múltiples contextos mesopotámicos. Ningish-Siddha, dios del inframundo y de la vegetación, era frecuentemente representado con serpientes brotando de sus hombros o con forma parcialmente serpentina. Los sellos cilíndricos muestran escenas de adoración donde figuras serpentinas reciben ofrendas de figuras humanas. Tablillas de encantamientos mencionan la serpiente de las profundidades como entidad con poder para curar o maldecir. La asociación de la serpiente con la sabiduría es casi universal. En el Génesis bíblico, la serpiente es más astuta que cualquier otro animal del campo y posee conocimiento del bien y del mal que transmite a Eva. En la tradición gnóstica posterior, la serpiente del Edén es vista positivamente, como quien liberó a la humanidad del dominio de un dios menor ignorante. En el hermetismo, la serpiente que se muerde la cola, Ouroboros, representa la sabiduría cíclica, el conocimiento que se renueva eternamente. ¿Por qué tantas culturas independientes asociarían a la serpiente con la sabiduría? Una explicación es que la serpiente, como animal real, evoca respuestas psicológicas profundas que los humanos han canalizado en formas mitológicas similares. Su capacidad de mudar la piel sugiere renovación y transformación. Su mirada fija y su movimiento silencioso evocan misterio. Estas características naturales habrían sido elaboradas en los mitos, pero hay otra posibilidad, que las tradiciones sobre serpientes sabias preserven memorias de encuentros con seres inteligentes no humanos, quizás los últimos supervivientes de una era anterior, quizás visitantes de otros lugares. Si tales seres existieron y los primeros humanos los encontraron, las descripciones inevitablemente serían distorsionadas y mitologizadas con el tiempo. Pero el patrón básico, seres reptilianos con conocimiento superior, podría preservarse. Hay anomalías tecnológicas dispersas por el mundo que desafían explicación fácil. La batería de Bagdad, un objeto del período Parto que parece ser una celda galvánica. El mecanismo de Anticitera, un computador analógico griego de complejidad inesperada. Las esferas de piedra perfectamente esféricas de Costa Rica, creadas sin la tecnología de medición precisa que supondríamos necesaria. La explicación convencional es que estas anomalías representan logros aislados de ingenio humano, tecnologías desarrolladas y perdidas sin transmitirse. Pero hay otra posibilidad, que algunas de estas tecnologías no fueran desarrolladas sino encontradas, heredadas de una era anterior, fragmentos de un conocimiento que precedía a las civilizaciones que los utilizaron. Si los Anunnaki heredaron tecnología de sus predecesores, ¿podrían algunos de estos objetos anómalos ser restos de ese legado primordial? La batería de Bagdad, descubierta en 1936, consiste en una vasija de arcilla con un cilindro de medicintecinco cobre dentro, centrado por una barra de hierro. Cuando se le añade un electrolito como vinagre o jugo de uva, produce aproximadamente 1 voltio de electricidad. Los arqueólogos debaten si realmente fue usada como batería. Algunas propuestas alternativas sugieren que era simplemente un contenedor de rollos sagrados. Pero la posibilidad de que antiguas civilizaciones conocieran principios eléctricos que luego olvidaron permanece abierta. El mecanismo de Anticitera, rescatado de un naufragio en 1901, es un dispositivo de engranajes de bronce de extraordinaria complejidad. Los estudios modernos han revelado que podía calcular las posiciones del Sol, la Luna y probablemente los 5 planetas conocidos en la antigüedad. Ningún otro objeto de complejidad comparable sobrevive de la antigüedad grecorromana. ¿Fue una invención única o representaba el conocimiento común de una tradición que se perdió? Si los primeros habitantes de la Tierra poseían tecnología,
avanzada, fragmentos podrían haber sobrevivido a través de los eones, quizás encontrados y reutilizados sin comprender su origen. Los Anunnaki, al llegar, podrían haber encontrado tales fragmentos y los habrían incorporado a su propio repertorio tecnológico. Las civilizaciones humanas posteriores, a su vez, podrían haber heredado o descubierto restos que no sabían interpretar completamente. Esta cadena de herencias sucesivas explicaría por qué ciertas tecnologías aparecen y desaparecen sin desarrollo previo aparente. ¿Por qué hay anomalías que no encajan con las capacidades supuestas de sus épocas? ¿Por qué el conocimiento humano parece haber tenido picos y valles en lugar de avance continuo? Enlil, el señor del aire y los decretos, era el más poderoso de los dioses activos en la tradición mesopotámica. Su palabra era ley. Sus decisiones determinaban el destino de humanos y dioses menores. Pero hay algo extraño en la caracterización de Enlil a través de los textos. Una hostilidad particular hacia lo que yacía en las profundidades. Un deseo de destruir o suprimir lo que emergía del Apsu o de las capas más antiguas del mundo. Fue Enlil quien decretó la destrucción de la humanidad en el diluvio. Fue Enlil quien se oponía constantemente a Enki, el dios de las aguas profundas. ¿Era esta hostilidad simplemente rivalidad fraternal o había algo más profundo? ¿Temía Enlil a lo que permanecía oculto bajo la superficie ordenada del cosmos, a los remanentes de una era anterior que su poder no había logrado eliminar completamente? La rivalidad entre Enlil y Enki es uno de los temas más persistentes de la mitología mesopotámica. En casi todos los mitos donde ambos aparecen, están en lados opuestos de algún conflicto. Cuando Enlil decreta la destrucción de la humanidad, Enki advierte a Ziusudra. Cuando Enlil impone trabajos pesados a los humanos, Enki encuentra maneras de aliviar su carga. Cuando Enlil guarda celosamente los secretos divinos, Enki los filtra a quienes considera dignos. La interpretación convencional de esta rivalidad es que representa la tensión entre orden y creatividad, entre ley y adaptación. Enlil es el principio de autoridad inflexible. Enki es el principio de innovación y supervivencia. Ambos son necesarios para un cosmos funcional, pero hay otra lectura posible. Enlil, el dios del aire y el cielo, representa el nuevo orden, los conquistadores que vinieron de arriba. Enki, el dios del Apsu, representa una conexión con lo que había antes, un vínculo con las profundidades primordiales que Enlil quiere suprimir. La hostilidad de Enlil hacia las profundidades no sería simplemente rivalidad fraternal, sino miedo genuino. Miedo a lo que permanece oculto, a lo que sobrevivió a la conquista, a lo que podría resurgir. El deseo de Enlil de destruir a la humanidad podría tener raíces más profundas que la simple irritación por el ruido de los mortales. Si los humanos fueron creados con elementos de lo primordial, si llevan en sí mismos fragmentos de la era anterior, entonces representan un vínculo continuo con lo que Enlil quiere eliminar. La humanidad sería un recordatorio permanente de que el orden actual no es eterno, de que lo que fue derrotado podría no estar muerto. Nippur era la ciudad sagrada de Enlil, el centro religioso más importante de Sumeria durante milenios. Las excavaciones allí han producido más de 30.000 tablillas cuneiformes, una de las colecciones más grandes del mundo antiguo. Pero entre los textos catalogados y traducidos hay referencias a otros textos que no hemos encontrado, documentos que los propios sumerios describían como de los días antes de los dioses, registros que se guardaban en áreas restringidas del templo. Los colofones de algunas tablillas advierten que ciertos conocimientos no deben ser revelados. ¿Qué contenían esos textos prohibidos? Si preservaban memorias de la era anterior a los Anunnaki, de los verdaderos primeros señores de la Tierra, su destrucción o ocultamiento tendría sentido. El nuevo orden no querría que se recordara lo que había existido antes. Nippur fue excavada extensivamente por la Universidad de Pensilvania a finales del siglo XIX y principios del XX. Las tablillas recuperadas cubren casi todos los aspectos de la vida sumeria.
literatura épica, himnos religiosos, listas léxicas, documentos administrativos, correspondencia personal. Es una de las fuentes más importantes para nuestro conocimiento de la civilización mesopotámica. Pero entre estos textos hay referencias enigmáticas a otros textos que no poseemos. Catálogos de bibliotecas mencionan obras cuyos títulos no aparecen en ningún ejemplar sobreviviente. Colofones hablan de versiones completas de textos de los que solo tenemos fragmentos. Y algunas tablillas contienen advertencias explícitas contra la revelación de su contenido a no iniciados. El concepto de textos prohibidos o secretos era bien conocido en Mesopotamia. Los rituales de exorcismo, los procedimientos adivinatorios, las fórmulas mágicas más poderosas se guardaban en secciones restringidas de los archivos de los templos. Solo sacerdotes de alto rango tenían acceso. Esta restricción tenía sentido práctico. El conocimiento es poder, y quienes lo controlaban querían mantener ese poder. Pero algunos de los textos prohibidos parecen haber sido de naturaleza diferente, no técnica, sino histórica. Referencias a los días antes sugieren narrativas sobre el pasado, no instrucciones para rituales. Si tales textos existieron y describían lo que había existido antes de los Anunnaki, su destrucción o sellamiento permanente tendría sentido político además de religioso. El nuevo orden no querría competencia por la legitimidad que vendría de reconocer predecesores. Casi todas las tradiciones antiguas incluyen profecías sobre el fin de los tiempos, advertencias sobre el retorno de fuerzas primordiales que fueron derrotadas pero no destruidas. En la tradición nórdica, Ragnarok traerá el regreso de los gigantes y la serpiente del mundo. En el zoroastrismo persa, Ahriman eventualmente será liberado para la batalla final. En la mitología hindú, los asuras derrotados esperan su oportunidad de revancha. ¿Y en Mesopotamia? Los textos hablan del Apsu como un lugar donde cosas antiguas permanecen, donde los vencidos no murieron sino que duermen. Si los primeros habitantes de la Tierra no fueron destruidos, sino simplemente derrotados y confinados, las profecías de su retorno no serían fantasías, sino advertencias, memorias de una amenaza que los Anunnaki sabían que eventualmente tendría que ser enfrentada de nuevo. Las narrativas escatológicas mesopotámicas son menos conocidas que las de otras tradiciones porque los textos que las contienen están fragmentados o son difíciles de interpretar. Pero hay indicios de que los babilonios y asirios tenían conceptos de fin de los tiempos, de ciclos que concluían y se renovaban, de amenazas cósmicas que eventualmente tendrían que ser enfrentadas. El tema del enemigo dormido aparece en múltiples contextos. Los monstruos de Tiamat fueron derrotados, pero no todos fueron destruidos. Algunos fueron encadenados, sellados, confinados en lugares de los que eventualmente podrían escapar. El propio Apsu, aunque dominado por Enki, permanece como un lugar de poder primordial donde cosas antiguas subsisten. Las profecías de retorno tienen una lógica interna que trasciende la superstición. Si un conflicto fue ganado pero no resuelto definitivamente, si los vencidos fueron sometidos pero no eliminados, entonces la posibilidad de resurgimiento permanece. Los Anunnaki, si conquistaron a predecesores, habrían sabido que su victoria era potencialmente temporal. Las profecías de amenazas ancestrales serían entonces no fantasías, sino recordatorios, advertencias transmitidas a través de generaciones para que los descendientes no olvidaran lo que sus ancestros sabían. La humanidad, en este esquema, sería un peón en un conflicto más grande, una especie creada para servir a los nuevos señores, pero potencialmente conectada también con los antiguos. Si llevamos en nosotros elementos de la era primordial, si nuestra creación involucró fuerzas que precedían a los Anunnaki, entonces no somos simplemente servidores de los dioses, sino posibles puntos de conexión entre los viejos y los nuevos poderes. En la antigua Mesopotamia, los sueños eran considerados comunicaciones de los dioses, mensajes que debían ser interpretados por especialistas entrenados.
Los templos mantenían registros de sueños significativos y algunos de estos registros han sobrevivido. Entre ellos hay descripciones de visiones que no encajan fácilmente con el panteón conocido. Seres que no eran Anunnaki ni humanos, entidades de formas extrañas que comunicaban conocimientos en lenguas desconocidas. Los intérpretes de sueños clasificaban estas visiones como mensajes de dioses disfrazados o como interferencias demoníacas. Pero, ¿y si algunas de estas visiones eran genuinas percepciones de seres diferentes, contactos con las presencias que habitaban el mundo antes de los dioses conocidos y que quizás nunca se fueron completamente? La oniromancia, la interpretación de sueños, era una ciencia altamente desarrollada en Mesopotamia. Existían manuales que catalogaban tipos de sueños y sus significados, protocolos para inducir sueños proféticos, rituales para protegerse de sueños malignos. Los reyes consultaban regularmente a intérpretes de sueños antes de tomar decisiones importantes. Los registros de sueños que han sobrevivido muestran una variedad extraordinaria de contenidos. Algunos sueños presentaban a dioses conocidos en formas reconocibles. Estos eran los más fáciles de interpretar. Otros mostraban símbolos abstractos que requerían conocimiento especializado para descifrar. Pero algunos describían entidades que no encajaban en ninguna categoría establecida. Estos seres anómalos son descritos de maneras que sugieren encuentros genuinos más que elaboraciones simbólicas. Los soñadores reportaban sensaciones físicas, olores, sonidos, detalles sensoriales que van más allá de la iconografía estándar. Algunos describían comunicaciones en lenguas que no podían identificar, mensajes cuyo contenido apenas podían retener al despertar. Los intérpretes oficiales clasificaban estas experiencias como perturbaciones o interferencias, manifestaciones de seres marginales del cosmos que no eran dignos de atención seria. Pero esta clasificación podría haber sido una forma de contener lo que no podían explicar. Si los soñadores estaban genuinamente contactando con presencias que precedían al orden conocido, admitirlo habría sido perturbador para la estructura religiosa establecida. Los sabios que reportaban estas visiones frecuentemente eran vistos con una mezcla de respeto y desconfianza. Tenían acceso a conocimientos que otros no poseían, pero su fuente era sospechosa, potencialmente conectada con poderes que el orden establecido había trabajado para suprimir. La escritura cuneiforme sumeria es el sistema de escritura más antiguo que podemos leer completamente. Pero hay indicios de que no fue el primer sistema de registro utilizado en la región. Símbolos anteriores al cuneiforme han sido encontrados en sellos y objetos rituales, marcas que no corresponden a ningún idioma conocido. Los arqueólogos los clasifican como protoescritura, precursores del sistema desarrollado. Pero algunos de estos símbolos aparecen en contextos que sugieren significado más complejo, como si fueran fragmentos de un sistema completo que se ha perdido. Si existió una civilización antes de Sumeria, habría tenido su propia forma de registro. Y si esa civilización fue destruida o desplazada, solo fragmentos de su escritura habrían sobrevivido, preservados quizás como símbolos sagrados por quienes ya no podían leerlos. Los símbolos proto-cuneiformes más antiguos aparecen en tablillas de Uruk, datadas alrededor del 3400 años antes de nuestra era. Son principalmente pictogramas que representan objetos y cantidades, usados aparentemente para contabilidad de templos. Durante los siguientes siglos, estos pictogramas evolucionaron hacia los signos abstractos del cuneiforme clásico. Pero hay símbolos que no encajan claramente en esta progresión. Aparecen en sellos cilíndricos, en objetos rituales, en contextos que sugieren significado religioso o mágico más que administrativo. Algunos asiriólogos los consideran variantes estilísticas de signos conocidos. Otros admiten que no pueden ser identificados definitivamente. La posibilidad de que algunos de estos símbolos sean restos de un sistema de escritura diferente ha sido generalmente descartada por falta de evidencia.
Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Si existió una escritura anterior que fue deliberadamente suprimida, precisamente esperaríamos encontrar solo fragmentos aislados, símbolos preservados en contextos rituales sin la documentación que permitiría interpretarlos. Los sumerios mismos tenían conciencia de que su escritura no era la primera. Algunos textos hablan de signos de los días antiguos, de escrituras que precedían a las conocidas. Estas referencias son vagas, pero su existencia sugiere que los propios sumerios sabían o sospechaban que había habido escritura antes de ellos. Entre los cientos de deidades mencionadas en los textos mesopotámicos, hay algunas que aparecen solo marginalmente, sin mitos propios, sin templos dedicados, sin sacerdocios que las sirvieran. Simplemente existen en las listas, nombres sin historias, presencias sin caracterización. Los asiriólogos las tratan como deidades menores, personificaciones de conceptos abstractos o fenómenos naturales que nunca alcanzaron importancia suficiente para desarrollar cultos elaborados. Pero hay otra posibilidad, que estas deidades silenciosas no fueran creaciones de la imaginación sumeria, sino memorias de seres reales, entidades que los sumerios reconocían pero que pertenecían a un orden diferente, anterior, no integrado en el panteón activo de los Anunnaki. Las listas de dioses mesopotámicas, particularmente la famosa An-Ursh-Anum, catalogan cientos de deidades organizadas jerárquicamente. Los dioses principales, An, Enlil, Enki y Nanna, tienen extensas mitologías, templos múltiples, festivales dedicados. Pero descendiendo en la jerarquía, los dioses se vuelven cada vez más oscuros, hasta llegar a nombres que aparecen solo una vez, sin contexto, sin explicación. Los asiriólogos generalmente tratan estos nombres como deidades menores que simplemente no alcanzaron popularidad suficiente para desarrollar cultos o mitos. La religión mesopotámica era acumulativa. Nuevos dioses podían ser añadidos sin que los viejos fueran eliminados. El resultado sería una lista creciente donde las adiciones más recientes eran prominentes y las más antiguas se deslizaban hacia la oscuridad. Pero algunas de estas deidades oscuras tienen características que sugieren algo diferente. Sus nombres a veces no siguen los patrones lingüísticos del sumerio o acadio. Sus posiciones en las listas jerárquicas a veces son inconsistentes con su aparente falta de importancia, y algunas aparecen en contextos rituales con funciones específicas que implican conocimiento especializado sobre ellas que no ha sobrevivido. ¿Podrían algunas de estas deidades silenciosas ser los últimos restos de un panteón anterior, dioses de los primeros habitantes que fueron incorporados marginalmente a la religión de los Anunnaki, pero nunca plenamente integrados? Su silencio sería entonces no accidental, sino intencional, el resultado de una política de marginalización que los mantuvo en las listas, pero les negó voz activa en la mitología. La Gran Pirámide de Giza es oficialmente datada alrededor del 2500 años antes de nuestra era, construida como tumba para el faraón Keops. Pero hay anomalías que han llevado a algunos investigadores a cuestionar esta cronología. La erosión hídrica en la Esfinge sugiere una antigüedad mucho mayor. Las proporciones matemáticas de la pirámide codifican conocimientos astronómicos que parecen excesivos para un simple monumento funerario. Y bajo las arenas de Egipto, debajo de las estructuras conocidas, los estudios geofísicos han detectado anomalías que nunca han sido excavadas. ¿Es posible que las pirámides que conocemos fueran construidas sobre cimientos aún más antiguos? Y que esos cimientos pertenezcan no a los egipcios dinásticos, ni siquiera a los Anunnaki, sino a los verdaderos primeros constructores, los señores de una era tan remota que ni los dioses la ¿recordaban claramente? La hipótesis de una antigüedad mayor para las estructuras de Giza ha sido debatida durante décadas. El geólogo Robert Schoch argumentó en 1991 que la erosión en la Esfinge y su recinto mostraba patrones de precipitación pluviosa, lo que implicaría que fue tallada antes de que el clima de Egipto se volviera árido,
hace más de 7.000 años. Los egiptólogos respondieron con diversas objeciones técnicas, pero el debate nunca se ha cerrado definitivamente. Las proporciones de la Gran Pirámide codifican valores como pi y phi con precisión notable. La base de la pirámide dividida por su altura da aproximadamente 2 veces pi. La proporción entre diferentes elementos de la estructura refleja la proporción áurea. Estas correspondencias podrían ser coincidencias, pero su acumulación sugiere conocimiento matemático deliberado que va más allá de las necesidades prácticas de la construcción. Pero quizás lo más intrigante son las anomalías detectadas bajo las estructuras conocidas. Estudios con radar de penetración terrestre, resistividad eléctrica y otras técnicas geofísicas han revelado cavidades, estructuras y variaciones de densidad que nunca han sido exploradas arqueológicamente. La Gran Cavidad detectada en la Gran Pirámide en 2017 mediante tomografía de muones permanece sin investigar. Si las pirámides y la Esfinge fueron construidas sobre o incorporando estructuras más antiguas, los constructores dinásticos habrían heredado un legado que ellos mismos no comprendían completamente. Los egipcios hablaban de los Shem-Suhor, los seguidores de Horus que habían gobernado antes de los faraones humanos. ¿Eran estos los Anunnaki o eran algo aún más antiguo, los primeros cuyas obras los dioses posteriores reclamaron como propias? Cuando un nuevo régimen toma el poder, frecuentemente intenta borrar la memoria del anterior. Los faraones egipcios borraban los nombres de predecesores caídos en desgracia. Los emperadores romanos decretaban damnatio memoriae contra enemigos derrotados. Los conquistadores de todo el mundo han destruido bibliotecas, templos, monumentos de las culturas que sometieron. Si los Anunnaki conquistaron la tierra de predecesores que ya la habitaban, habrían tenido motivos para borrar toda evidencia de ese pasado. No por malicia, sino por pragmatismo. Un nuevo orden se legitima mejor si parece ser el único orden que jamás ha existido. Las lagunas en los textos mesopotámicos, los saltos inexplicables en las cronologías, las referencias vagas a tiempos antes de los dioses, podrían ser los restos de un borrado sistemático, fragmentos que escaparon a la destrucción y que ahora nos permiten intuir lo que fue eliminado. La damnatio memoriae, la condena de la memoria, era una práctica formal en Roma por la cual se borraba toda mención de una persona de los registros oficiales. Sus estatuas eran destruidas, su nombre era cincelado de inscripciones, sus logros eran atribuidos a otros o simplemente olvidados. Era una forma de ejecución póstuma, más completa que la muerte física, porque buscaba eliminar no solo a la persona, sino su existencia misma en la memoria colectiva. Prácticas similares existían en otras culturas. Los faraones egipcios frecuentemente borraban los cartuchos de predecesores de monumentos, especialmente cuando había habido disputas de sucesión. Hatshepsut, la famosa mujer faraón, fue víctima de esto después de su muerte, cuando su sucesor intentó borrar su memoria. Aunque la eliminación nunca fue completa, y los arqueólogos eventualmente recuperaron su historia. Si los Anunnaki practicaron algo similar con sus predecesores, lo habrían hecho a escala mucho mayor. No solo borraron nombres de monumentos, destruyeron los monumentos mismos, eliminaron archivos, suprimieron tradiciones orales. El objetivo habría sido crear la impresión de que los Anunnaki habían existido desde siempre, que no había habido nadie antes de ellos, que el cosmos había comenzado con su dominio. Pero ningún borrado es perfectamente completo. Siempre hay fragmentos que sobreviven, referencias oblicuas, memorias que se transmiten de boca en boca. Los textos que hablan del caos primordial, de Apsu y Tiamat, de los días antes, podrían ser los restos de un pasado que se quiso eliminar, pero que persistió a pesar de los esfuerzos por suprimirlo. En múltiples sitios arqueológicos alrededor del mundo existen estructuras que parecen ser entradas, pero que no llevan a ningún lugar visible. La Puerta del Sol en Tiahuanaco, Bolivia, un marco de piedra que no enmarca nada.
puertas talladas en acantilados en Perú que terminan en roca sólida, estructuras similares en Egipto, en Malta, en la India, en Japón. La interpretación convencional es que estas son representaciones simbólicas, umbrales rituales que representan el paso entre estados o mundos sin ser entradas, físicas reales. Pero hay tradiciones locales que hablan de estas estructuras como portales, como accesos a lugares que fueron sellados en tiempos antiguos. ¿Qué había del otro lado que merecía ser sellado? ¿Y quién tenía el poder para cerrar lo que había sido abierto? La Puerta del Sol en Tiahuanaco es un monolito de aproximadamente 10 toneladas tallado en una sola pieza de andesita. Su cara principal muestra un relieve elaborado con una figura central, frecuentemente identificada como viracocha, rodeada de figuras aladas. El marco está vacío. La puerta no lleva a ningún lugar. Los arqueólogos la interpretan como un objeto ceremonial, quizás un portal simbólico entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Pero las tradiciones locales cuentan algo diferente. Según algunas leyendas, la Puerta del Sol originalmente funcionaba como un portal real, una entrada a otro lugar o dimensión. Fue sellada después de que seres peligrosos la utilizaran para entrar al mundo, o para prevenir que conocimientos prohibidos se escaparan. El portal vacío que vemos hoy sería el residuo de algo que una vez fue funcional. Estructuras similares aparecen en otros sitios. Jayumarca en Perú tiene una puerta de los dioses, tallada en un acantilado, con una hendidura que podría ser una cerradura. Las leyendas locales hablan de sacerdotes que podían abrir la puerta usando discos dorados que introducían en la hendidura. En Malta, las estructuras megalíticas incluyen portales que no conducen a ninguna parte visible. En Japón, ciertos torii, las puertas tradicionales de los santuarios shintoístas, se erigen aislados, sin templo detrás, como marcadores de lugares sagrados donde algo una vez existió. La interpretación convencional de todas estas estructuras es que son simbólicas, representaciones rituales más que entradas físicas. Pero la consistencia del motivo a través de culturas sin contacto directo es notable. ¿Por qué tantas civilizaciones independientes construirían portales que no llevan a ningún lado? Una respuesta es que todas las culturas tienen conceptos de umbrales y transiciones que se materializan arquitectónicamente. Otra respuesta es que todas preservan memorias de algo que una vez existió y fue sellado. Si los primeros habitantes de la Tierra no fueron destruidos, sino simplemente derrotados, confinados, sellados en lugares que el nuevo orden prefería olvidar, entonces la posibilidad de su retorno no es fantasía sino lógica. Lo que duerme puede despertar. Lo que está sellado puede ser abierto. Lo que fue derrotado puede reunir fuerzas para un segundo intento. Las profecías de casi todas las culturas hablan de un tiempo final, de un retorno de lo antiguo, de una confrontación entre el orden establecido y las fuerzas que fueron suprimidas para establecerlo. ¿Son estas profecías simplemente proyecciones del miedo humano al cambio, o preservan memorias de una promesa o amenaza que los primeros hicieron cuando fueron vencidos? Si los Anunnaki sabían que sus predecesores eventualmente regresarían, su deseo de mantener a la humanidad débil y dividida tendría sentido. No nos protegían de nosotros mismos, nos preparaban para lo que vendría. El concepto de seres antiguos que duermen esperando su momento de retorno aparece en culturas de todo el mundo. Cthulhu de H.P. Lovecraft, aunque ficción moderna, se basa en motivos mitológicos genuinos sobre entidades primordiales que yacen en espera. Los titanes griegos fueron encerrados en el Tártaro, no destruidos. Los gigantes nórdicos esperan Ragnarok. Los asuras hindúes fueron derrotados pero no eliminados. En la tradición mesopotámica, los monstruos de Tiamat fueron encadenados, no matados. El propio Apsu permanece como dominio de fuerzas primordiales, aunque Apsu fue asesinado. Hay una sensación persistente en los textos de que lo antiguo no está muerto sino dormido, contenido pero no eliminado, esperando una oportunidad.
Si esta es una verdad literal más que metafórica, si los primeros habitantes de la Tierra fueron derrotados pero no destruidos, entonces el orden que conocemos es provisional. Los Anunnaki, los dioses, los poderes que hoy dominan son guardias de una prisión cósmica, no dueños absolutos de un dominio ganado para siempre. Su victoria fue temporal. La amenaza que vencieron persiste. La humanidad, en este esquema, sería simultáneamente peón y campo de batalla. Fuimos creados por los nuevos señores, pero quizás con elementos de los antiguos. Llevamos en nosotros la capacidad de conectar con ambos órdenes, de servir como puente o como llave. Si los primeros despiertan, buscarán aliados entre quienes les son afines, y quizás, en algún nivel profundo de la psique colectiva, algunos de nosotros ya estamos respondiendo a ese llamado. Y así llegamos al final de este viaje a través de las profundidades del tiempo, de vuelta a las sombras donde se ocultan los que estuvieron antes de los dioses. Hemos explorado la posibilidad de que la Tierra tuviera dueños antes de los Anunnaki, seres cuya existencia fue borrada pero cuyos ecos permanecen en los fragmentos más oscuros de los textos antiguos, en las anomalías arqueológicas que desafían explicación, en los portales sellados y las profecías de retorno. Lo que resulta innegable, independientemente de cómo interpretemos estas evidencias, es que los propios sumerios tenían conciencia de algo anterior. Sus textos no comienzan con los Anunnaki, comienzan con el caos, con poderes primordiales, con conflictos que precedieron al orden establecido. Si estaban simplemente mitologizando fuerzas naturales o si preservaban memorias genuinas de encuentros con lo primordial es una pregunta que quizás nunca podremos responder definitivamente. Pero la pregunta misma es significativa. Nos obliga a considerar que nuestra historia podría ser más larga y extraña de lo que admitimos, que los dioses que adoramos podrían haber sido conquistadores, no creadores originales, que lo que consideramos el orden natural podría ser un arreglo temporal, mantenido por fuerzas que trabajan activamente para suprimir lo que existía antes. Si los primeros habitantes de la Tierra aún existen de alguna forma, dormidos o confinados, esperando una oportunidad de regresar, entonces vivimos en un cosmos más peligroso e interesante de lo que la cosmología convencional sugiere. No somos simplemente polvo de estrellas que aprendió a contemplarse a sí mismo. Somos potenciales participantes en un conflicto cósmico que comenzó antes de que nuestra especie existiera y que quizás no terminará hasta mucho después de que nos hayamos ido. Gracias por acompañarme en esta exploración. Si estas ideas te han hecho pensar, te invito a suscribirte, dejar un comentario con tu perspectiva y compartir este video con alguien que disfrute de estos misterios. ¿Crees que los Anunnaki fueron los primeros? ¿O heredaron un mundo que ya tenía historia? La conversación continúa y tu voz es parte de ella. Hasta la próxima, cuando volvamos a explorar los secretos que el tiempo ha ocultado, pero nunca ha logrado destruir completamente.